Ya está. Ok. Ahora voy a levantar mi PowerPoint. Bueno, arquitectura del software, ¿verdad? Lo de siempre. Profesor Calastra. La bibliografía. Y primero que todo, ¿verdad? En la sesión anterior habíamos hablado de que había algo así como 8 corrientes, ¿verdad? En esta disciplina de arquitectura de software. Bueno, acá tenemos también, ¿verdad? Diferentes visiones, porque lo que estamos definiendo es la diferencia entre arquitectura y diseño. ¿Qué tenemos ahora? A modo de comentario. La literatura actual mantiene en un estado ambiguo la relación entre ambos campos, albergando diferentes interpretaciones y posturas. Bueno, cuando hablamos de ambigüedad, entonces eso significa que no está todavía muy clara la película. Pero no obstante, de a poco vamos, o sea, a medida que vayamos avanzando en la sesión, vamos a tratar de ir viendo, ¿verdad?, la diferencia entre arquitectura y diseño. La primera postura, que para mí es falsa, ¿verdad?, afirma que arquitectura y diseño son lo mismo. En la parte final de la sesión, ¿verdad?, hay una diapositiva en donde tenemos, ¿verdad?, una diferencia bien clara entre ambos conceptos. También hay otra postura, ¿verdad?, que alega que la arquitectura se encuentra en un nivel de abstracción por encima del diseño, o es simplemente otro paso en el proceso de desarrollo del software. Bueno, las dos cosas son ciertas, ¿verdad? Es un proceso de desarrollo, es un paso importante, ¿verdad?, en el proceso de desarrollo de una aplicación, ¿verdad? Y cuando hablamos de abstracción, nos referimos a que tenemos que analizar bien, ¿verdad?, cada cosa para poder, en base a una abstracción, hacer algo, sacar una conclusión, ejecutar una acción, etcétera. Y la tercera teoría establece que la arquitectura es algo nuevo y en alguna medida diferente del diseño. También hay algo de cierto en esta postura, ¿verdad? Porque primero fue diseño y después arquitectura. Eso sí es cierto. ¿Qué tenemos arriba? Dice que la arquitectura de software es el primer paso en la producción de un diseño de software, en una secuencia que distingue 3 pasos. Bueno, ahí estamos afinando un poco más las cosas, ¿verdad? En lo inherente al diseño. Primero, ¿verdad?, la arquitectura asocia las capacidades del sistema especificadas en el requerimiento con los componentes del sistema que habrán de implementarla. Y bueno, vamos a ir desmenuzando un poquitito esta partecita, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de asociar, ¿qué? Asociar capacidades del sistema, ¿verdad? ¿Qué es asociar la capacidad del sistema? Es, por ejemplo, ver, ¿verdad?, determinar, por ejemplo, el tamaño de los archivos, la cantidad de registros que se va a necesitar almacenar, ¿verdad? ¿Qué tipo de, si vamos a trabajar en forma de monousuario, multiusuario, si vamos a necesitar red, ¿verdad? Si vamos a necesitar también utilizar internet para usar, para que usuarios que están fuera de nuestro ámbito también se puedan conectar a la aplicación, ¿verdad? Todo eso es, ¿verdad?, un estudio previo que se hace, ¿verdad?, en la fase 1, en el primer paso. El código. Bueno, como buen analista de sistema, ¿verdad?, para mí el secreto está ahí, ¿verdad? Yo entiendo que el diseño del código es lo más importante en una aplicación, ¿verdad? Comprende, dice, algoritmos y estructuras de datos. Todos ya sabemos a esta altura del partido qué es un algoritmo. Un algoritmo es la definición paso a paso de lo que necesitamos hacer para llegar a un objetivo. ¿Y qué son las estructuras de datos? Son las formas en que se almacenan la información. ¿Y cuáles son las estructuras de datos? Bueno, en este caso, para aplicaciones, las estructuras de datos que vamos a necesitar son archivos de base de datos. Pero ya que estamos hablando de estructura de datos, están los vectores que normalmente se utilizan
en la memoria RAM de la computadora. También como estructura de datos están las matrices, ¿verdad? Que requieren fila y columna y también se almacenan en el área RAM de la computadora. Están los árboles, ¿verdad? Están las listas, están las pilas, están las colas, ¿verdad? Y con relación a las colas, bueno, eso es toda una teoría otra vez, ¿verdad? Que tiene más que ver con la investigación de operaciones. Cuando hablamos de teoría de colas, nos referimos, por ejemplo, a determinar si en un banco cuántas cajas se van a necesitar, cuántos cajeros se van a necesitar para que la gente no haga mucha cola, para que la gente no esté demasiado tiempo esperando antes de llegar a la caja, ¿verdad? Lo que se definió en base a estudios de cola es que si van a haber 3 o 4 cajas, tiene que ser fila única. No es que hay una fila en una caja, otra fila en otra caja y así sucesivamente. No, si va a haber más de 2 cajas, entonces lo mejor es hacer una fila única. Y después tenemos ahora la parte del lenguaje de programación, ¿verdad? Estuve viendo un estudio no hace mucho, ¿verdad? Le iba a enviar, se me pasó, sobre los lenguajes que más se están usando, ¿verdad? Y bueno, no es un orden así que vamos numerando de mayor a menor, pero está C++, está Python y Java, ¿verdad? Esos 3 lenguajes de programación son los que más se están usando en este momento a nivel mundial, ¿verdad? Después tenemos ahora el diseño ejecutable, ¿verdad? Remite el diseño de código a un nivel de detalle todavía más bajo y trata cuestiones como la asignación de memoria, los formatos de datos, etcétera. Cuando hablamos de los formatos de datos nos referimos a los archivos, ¿verdad? Y cada archivo que tiene un registro, ¿verdad? A su vez, un registro que deben tener campos, ¿verdad? Para almacenar la información. Los campos generalmente se dividen en numéricos, alfanuméricos, de carácter, campo fecha, depende de exactamente qué herramienta estamos utilizando, ¿verdad? Y a partir del tipo de campo que estamos definiendo en cada registro, es que vamos a definir, ¿verdad?, qué información es la que vamos a cargar en nuestras bases de datos. Si tenemos un campo, por ejemplo, cédula de identidad, se sugiere que sea un campo numérico, ¿verdad? Y tenemos que pensar a largo plazo. ¿Eso qué significa? Significa que, bueno, ahora nadie tiene una cédula 10 millones, ¿verdad? 10 millones, estamos hablando de un campo numérico de 8 dígitos. Bueno, está bien. ¿Qué pasa si definimos ese campo de 8 dígitos y vamos a soportar hasta 99 millones los números de cédula? Pero podemos quedarnos cortos alguna vez, ¿verdad? Va a pasar mucho tiempo para que lleguemos a eso. Sin embargo, ¿verdad? Crear en vez de 8 dígitos, darle 9 dígitos al campo cédula, no estaría de más, ¿verdad? Entonces ya estaríamos soportando números de cédula que van hasta 999 millones y algo por el estilo. Esos detalles es lo que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de formatos de los datos, formatos de los campos. Cuando vamos a cargar un nombre, bueno, no podemos definir un campo alfabético de 10 caracteres, ahí apenas va a entrar un nombre. Y hay gente que tiene 3 nombres y eso, ¿verdad? Después apellido la misma cosa, hay gente que tiene apellido compuesto, ¿verdad? Y su es mujer y su marido también tiene otro apellido compuesto, entonces nos va a faltar todo espacio para almacenar correctamente la información. Y ahora vamos a ver un poquito, ¿verdad?, una visión más del concepto de diseño, ¿verdad? ¿Qué es diseño? Es el proceso de aplicar distintas técnicas y principios con el propósito de definir un dispositivo, proceso o sistema con lo suficiente detalle como para permitir su realización física. Y ahí tenemos ahora que es una definición, fíjense, de 1959, ¿verdad? Estamos hablando de 60 y un poquito más de años atrás. Y eso es algo que no pierde vigencia, no porque sea un concepto de 60 años, vamos a dejarlo de lado. Y bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, qué es realmente, ¿verdad?, de qué se compone el diseño.
Primero, diseño es un proceso común en cualquier actividad humana. Segundo, intuitivamente es el proceso que se trata de formular y evaluar una solución para un problema dado, ¿verdad? No importa que se trate de un problema informático. Cualquier problema que nosotros tenemos, ¿verdad? En nuestro quehacer diario, ¿verdad? Intuitivamente cuando se presenta tratamos de hacer mentalmente un diseño, ¿verdad? De qué es lo que vamos a hacer para solucionar el problema. Si venimos, ¿verdad? Y encontramos que nuestro vehículo está en llanta, entonces ya intuitivamente sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Bueno, primero sacar el auxilio, ¿verdad? Sacar el gato y bueno, ustedes ya saben todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Para solucionar ese tipo de problemática. Ahora bien, cuando estamos hablando del diseño en un software, ¿verdad? Nos referimos a búsqueda de soluciones que se ajusten a los requisitos del usuario, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Significa que la aplicación, que el sistema que vamos a implementar es a medida de lo que el usuario quiere, ¿verdad? Un ejemplo muy concreto, ¿verdad? Podemos hacer un sistema informático para utilizarlo en un banco, pero eso mismo no nos va a servir para una cooperativa. Por la sencilla razón, ¿verdad?, de que son entidades jurídicas completamente diferentes, con fines completamente distintos, ¿verdad? Por ejemplo, en el banco no existe el concepto de número de socio, que sí se utiliza en cualquier cooperativa. En el banco el concepto es tu número de cédula, tu número de cuenta corriente y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, a partir de para qué vamos a diseñar o preparar la aplicación, entonces es que vamos haciendo los ajustes. Bueno, achiqué un poquitito acá, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver qué viene después. La actividad necesaria para conseguir un software bien acabado, ¿verdad? Entonces, en la fase de diseño ya tenemos que definir claramente, ¿verdad? Cómo vamos a hacer que nuestro software, ¿verdad? Funcione adecuadamente, ¿verdad? Es como hacer el cimiento de una casa, así nomás, ¿verdad? Si vos fallaste en hacer bien el cimiento de tu casa, entonces lógicamente que tu sistema va a fracasar. Bueno, vamos a continuar. Ahora tenemos acá, ¿verdad? Unas, digamos, unas derivaciones de lo que es diseño, ¿verdad? El ingeniero del software, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué debe tener? ¿Cuáles deberían ser sus aptitudes con P, ¿verdad? Primero, la creatividad, ¿verdad? Y eso no es fácil. No todo el mundo tiene creatividad, ¿verdad? Eh, Algunos nacen, ¿verdad? Con eso y otros lo van perfeccionando. No lo tienen de manera innata, pero con la práctica, con la experiencia, lo van perfeccionando, ¿verdad? Y un ejemplo concreto, yo estoy viendo colegas docentes de la escolar básica que con mucha creatividad están llegando a sus alumnos a través de WhatsApp. Nada que ver eso de usar que hay por plataforma Moodle o Google Classroom o utilizar Zoom o utilizar Meet. No, ¿verdad? Con un celular y a través del WhatsApp hay colegas que están desarrollando sus clases. La misma cosa, ¿verdad? Nosotros debemos de esa manera en informática ser creativos y conforme a las herramientas que tenemos, ¿verdad? ¿Qué máquina tenemos? ¿Qué lenguaje tenemos? ¿Verdad? ¿Qué configuración tiene nuestra red? ¿Cuál es nuestro ancho de banda? Entonces, todo eso debemos tener en cuenta para qué, para poder desarrollar nuestra creatividad. Después está la intuición, ¿verdad? El ingeniero de software debe tener una buena intuición. Al tener una buena intuición, el ingeniero de software está también contribuyendo a que la aplicación que después se va a implementar sea intuitivo, sea amigable, ¿verdad? Que no haya necesidad de crear un manual del usuario de 5.000 páginas para que cualquier persona pueda usar tranquilamente la aplicación. Y lo más importante siempre, ¿verdad? Es la experiencia. Y eso se gana solamente con los años. ¿Qué más tenemos? Ahora tenemos, ¿verdad? Ya para el proceso del diseño, tenemos las guías, tenemos los métodos y tenemos las heurísticas.
¿Qué más tenemos finalmente? Tenemos los criterios de calidad y el proceso iterativo. Bueno, el criterio de calidad es muy difícil para de Profe, definir en informática. profe, perdón por la interrupción. ¿Sí? Decime. ¿Qué es, perdón por la ignorancia, qué es heurística, profe? Después vamos a explicar, ¿sí? Ah, bueno, bueno, vale. Eh, bueno, ¿dónde quedamos? Ah, criterios de calidad y proceso iterativo. Bueno, en informática, ¿verdad? ¿Cómo se puede definir qué es un criterio de calidad? Bueno, primero, por ejemplo, si estás accediendo a una aplicación, el tiempo de respuesta que tenés. Si cargas datos y después vos le das enter, entonces ahí intervienen muchos factores, ¿verdad? Pero si el software es bueno, ¿verdad? Si tu red es buena, entonces una vez que vos le diste enter a tu carga de datos, eso tiene que inmediatamente, ¿verdad?, ingresar al sistema informático. Y el proceso iterativo es el proceso que se conoce como repetición, ¿verdad? Por ejemplo, en el lenguaje C++, por ejemplo, en el lenguaje C++, como proceso iterativo, ¿qué tenemos como iteración? Y tenemos 3 iteraciones nomás en C++. ¿Y cuáles son? Son el for, ¿verdad? El while y el do while, ¿verdad? Eso es lo que tiene, ¿verdad? Es el lenguaje como iteración, ¿verdad? Hay lenguajes que tienen, por ejemplo, tienen también la opción de repetir, ¿verdad? Y en vez del for, tienen el desde, ¿verdad? Pero normalmente la mayoría de las aplicaciones, la mayoría de los lenguajes tienen 3 iteraciones nomás de las 5 que hay en informática. Vamos a seguir. Bueno, ahora vamos a hablar un poco cómo fue evolucionando el diseño del software. Acuérdense que habíamos visto una definición que era el 59. Bueno, el diseño de software, disciplina que evoluciona, ¿verdad? Bueno, acá tenemos en los 70, ¿verdad? Cuando hablamos de programación modular. Cuando vino acá en Paraguay el concepto de programación modular, ¿verdad? Eso revolucionó bastante el ambiente, pero eso llegó acá a finales de la década del 80 más o menos, a mediados de la década del 80, sinceramente hablando, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué es lo que nosotros sabíamos de programación modular? Y lo único que sabíamos es que, bueno, cuando vos estás haciendo una programación modular, una programación estructurada, no tenés que usar la instrucción GoTo, ¿verdad? Y bueno, y eso a nosotros no nos entraba en nuestra cabecita, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer un programa en donde no vamos a usar la instrucción GoTo, ¿verdad? ¿Y por qué eso sucedía? Por las aplicaciones y por los lenguajes que conocíamos en ese momento, ¿verdad? ¿Y cuáles eran esos lenguajes y esas aplicaciones? Y el lenguaje BASIC, ¿verdad? Y el lenguaje COBOL. En el caso del lenguaje BASIC, ¿verdad? Era medio imposible hacer una programación modular estructurada. Pero en el COBOL sí, ¿verdad? Pero nos costó, ¿verdad? Los programadores de la época nos costó, ¿verdad? Redefinir ese concepto, ¿verdad? De no usar GoTo y tener que hacer, ¿verdad?, nuestra programación en forma modular. Y después tenemos el concepto de refinamiento descendente, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, vos podías hacer un programa, ¿verdad?, de una determinada forma, pero después, ¿verdad?, de darle un vistazo a tu programa, entonces te das cuenta de que, por ejemplo, había partes comunes, ¿verdad?, que podías utilizarlo, ¿verdad?, a través de su rutina o de funciones. Entonces, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que tenía que volver a rediseñar, ¿verdad? Tenía que volver a reescribir tu código utilizando funciones y sus rutinas. ¿Y cuál era la ventaja? Bueno, si tenías un programa que tenía 1000 líneas de código y usaste sus rutinas y funciones, ¿verdad? Entonces podía fácilmente de 1000 líneas de código bajarlo, por ejemplo, a 700 líneas de código. Y para ese momento, para esa época, ¿verdad? Hacer 300 líneas de código menos, ¿verdad? Era un gran triunfo, ¿verdad? Era algo espectacular para el programador de la época
porque esas máquinas tenían poca capacidad de memoria. Me estoy refiriendo, ¿verdad? Tienen que retroceder a los 80. En el 69, cuando el hombre llegó a la luna, las computadoras eran de 16K. Si ahora nosotros nos sacamos una foto en formato PNG, vamos a pasar eh, de fino esos 16K, ¿verdad? Que usaban esas computadoras. ¿Qué pasó a mediados de los 70? Bueno, se transforman los flujos de datos, ¿verdad? Y también aparecen nuevas estructuras de datos que no se tenían todavía antes, ¿verdad? ¿Y qué sucede con la transformación de los flujos de datos? Y de la diagramación se pasa a utilizar el pseudocódigo, ¿verdad? Que sí es propio ya para hacer programación estructurada. ¿Y qué más tenemos en los 80 y en los 90? El diseño orientado a objetos, ¿verdad? Que prioriza el uso de funciones y sus rutinas. Y las diferentes tendencias en diseño han dado lugar a métodos de diseño, obviamente. Ahora vamos a ver un poquito los objetivos de la fase de diseño. Primero, descomponer el sistema en subsistemas. Bueno, tenemos que primeramente tener en claro el concepto de sistema. Hay una disciplina que se llama Teoría General de Sistemas, ¿verdad? Que fue creada por un suizo con apellido alemán, ¿verdad? Me refiero a von Bertalanffy, un poco raro su apellido. Él creó la teoría de sistema, ¿verdad? Y lo primero que él hizo era definir qué es un sistema. Vamos a olvidarnos de la informática por el momento. Y él definía que un sistema es un conjunto de partes que interactúan entre sí, ¿verdad? Para lograr un objetivo, ¿verdad? Y así entonces cuando hablaba de sistemas y subsistemas, haciendo una comparación entre lo que él decía, nosotros podemos considerarle, por ejemplo, al Paraguay como un sistema en forma total. ¿Y cuáles serían los subsistemas desde el punto de vista geográfico? Los departamentos que componen el país, ¿verdad? Y dentro de esos subsistemas llamados departamentos pueden volver a haber otros subsistemas más pequeños. ¿Y cuáles serían? Serían los municipios, ¿verdad? Entonces, el concepto de sistema hay que tener bien en claro, pero no tanto desde el punto de vista informático. Perdón. Bueno, después tenemos ahora lo más importante, determinar las relaciones entre los componentes. Bueno, sencillo. Yo quiero tener, por ejemplo, un sistema para almacenar las notas de ustedes. Bueno, ¿y cuáles serían? ¿Cómo voy a relacionar eso? Y primero tengo que tener un archivo maestro de alumnos. En ese archivo maestro de alumnos voy a cargar su número de cédula, su nombre, su apellido, su dirección, su número de celular, su dirección de correo, ¿verdad? Los datos que normalmente no cambian de las personas. Bueno, pero ¿y qué más voy a necesitar? Y voy a necesitar un archivo de transacciones. ¿Y para qué? O de movimientos, ¿verdad? Como lo quieran llamar. ¿Para qué voy a necesitar ese archivo de movimiento? Para ir cargando las notas. ¿Cómo voy a relacionar entre sí, ¿verdad? Ambas bases de datos. Acuérdense, vamos a tener un archivo maestro-alumno y un archivo de movimientos en donde voy a ir cargando las notas, por ejemplo, de ustedes. ¿No? Y cómo va a ver cómo se van a relacionar ambas entidades, ambos archivos, y a través de un campo común, ¿verdad? Que se llama clave primaria, que en nuestro caso debería ser cédula de identidad, para que no haya ningún tipo de, digamos, de confusión. Porque la llave primaria o clave primaria tiene que ser algo único que no se repita en el archivo. Después hablamos de las interfaces, ¿verdad? ¿Qué es una interfase? Y esto es aquello que le ayuda al usuario a comunicarse con el computador, ¿verdad? Hoy en día la interfase, digamos, más común es obviamente el teclado y obviamente el ratón, ¿verdad? Eh, y también, por supuesto, el monitor, ¿verdad? Si no tenemos un monitor, entonces no vamos a poder ver qué es lo que estamos haciendo. Y el último punto, ¿verdad? Es describir la funcionalidad de los componentes. Bueno, antes de continuar, ¿verdad? ¿Hay alguna duda, alguna consulta al respecto? Bueno, con relación a lo de la heurística, ¿verdad?
Es todo aquel método, todos aquellos métodos que usemos para mejorar nuestros conocimientos, ¿verdad? Ese es el concepto de heurística. Bueno, vamos a continuar. Los conceptos fundamentales de diseño del software proporcionan el marco de trabajo necesario para conseguir que se haga correctamente, ¿verdad? Lo uno conduce a lo otro, ¿verdad? Si hiciste un buen diseño, obviamente vas a tener un resultado favorable. Segundo, favorecen la gestión de la complejidad de los sistemas software y la consecución de los factores de calidad de estos sistemas antes del civil. Cuando hablamos de complejidad de los sistemas de software, ¿verdad? No es lo mismo hacer un sistema de contabilidad que hacer un sistema integrado para, digamos, un supermercado como el Hiper 6. Y bueno, ¿y dónde es lo que está la diferencia? Y es muy sencillo. Un sistema de contabilidad con dos archivos vos podés ya solucionar tu problema. Primero vas a tener, ¿verdad? Que cargar, ¿cómo que se llaman? Los asientos, no es los asientos, tu plan de cuentas, perdón. En un archivo tenés que codificar tu plan de cuentas. Puedes comenzar, por ejemplo, dándole como primer código el código 1 a las cuentas del activo y después los otros subcódigos, ¿verdad? Como código 2 a las cuentas del pasivo, 3, ¿verdad? Al cuadro resultado, el debe y después el cuadro resultado del haber. Bueno, y ahí ya está, tenés tu plan de cuenta. Después tenés otro archivo en donde vas cargando los asientos. Y por programación haces qué cosa? Hacer la mayorización, hacer el balance general y colorín colorado. Pero sin embargo, ¿verdad? Hacer algo para Hyper 6, tenés que tener en cuenta primero, ¿verdad? La entrada de las mercaderías que tienen que actualizar tu stock, ¿verdad? Segundo, tenés que tener un sistema de facturación, ¿verdad? Muy eficiente con código que te lea tu código de barra para que eso sea rápido y para que la actualización del stock sea online y también para que te imprima la factura y al imprimirte esa factura, eso ya te tiene que tirar también a tu sistema de contabilidad. Como esa es una organización que tiene muchos empleados, va a necesitar también un sistema de control de sueldo y jornal, de asistencia y así sucesivamente. También va a necesitar un módulo que seguramente van a usar los gerentes para imprimir los cheques, ¿verdad? Y para que al imprimir el cheque ya salga el monto del cheque y también ya todo escrito en letras, ¿verdad? Y después, por último, en este punto, los conceptos de diseño a tratar son la abstracción, el refinamiento sucesivo, ¿verdad? Eso podemos hacerlo en varios pasos, ¿verdad? Normalmente, cuando hacemos un refinamiento por razones de tiempo, ya directamente hacemos una sola vez y después ya no volvemos a mirar si lo que hicimos podemos volver a optimizar. La ocultación de la información, la modularidad, ¿verdad? La arquitectura del software, la jerarquía de control, eso es para definir los derechos, ¿verdad? De cada usuario, ¿verdad? Para tener también un poco de seguridad informática, que no ocurra en nuestro sistema lo que ocurre con el Zoom, por ejemplo, que tiene muchas vulnerabilidades, ¿verdad? Después la división estructural, la estructura de datos y los procedimientos de software, ¿verdad? En general. Ahora vamos a referirnos un poquito a la abstracción, ¿verdad? ¿Qué es la abstracción para nosotros en informática? Es la descripción de una función de un programa en el nivel de detalle adecuado. Bueno, por ejemplo, yo puedo hacer un programa para calcular el factorial de un número. Algo muy sencillo, ¿verdad? Creo una iteración, ¿verdad? Que va desde 1 hasta el número que ingresé y dentro de la iteración, entonces voy haciendo la multiplicación, ¿verdad? Para tener finalmente el factorial, el resultado final. Ahora bien, ¿qué pasa cuando en realidad, en lugar de hacerlo así directamente, tengo que usar, por ejemplo, una función recursiva? Y ahí ya cambia de aspecto, porque el concepto de función recursiva es muy diferente, ¿verdad? ¿Y cuál es el concepto de función recursiva? Es una función que se va invocando a sí misma n veces, para la cual hay que definir una condición de fin.
De lo contrario, la función siempre se va a estar autoinvocando y haciendo los cálculos y nunca va a terminar. Y en ese caso, ¿verdad? Para que un factorial termine, hay que prever una condición de fin. Lo normal cuando se usa, ¿verdad? Recursividad para cálculo de factoriales, en vez de comenzar, si queremos hallar el factorial de 4, por ejemplo, normalmente queremos hacer 1 por 2, por 3, por 4. Pero en la recursividad es al revés. Comienza con el 4, 4 por 3, por 2, por 1, y ahí cuando llega al 1, ahí termina la función, ¿verdad? Entonces estamos ya hablando de algo que es mucho más refinado, ¿verdad? Algo más, digamos, que exige ya una mejor preparación y mejores conocimientos del programador. Siguiente, ¿verdad? Cada paso en el proceso del software es un refinamiento del nivel de abstracción de la solución software, ¿verdad? Y es así, ¿verdad? A medida que vamos haciendo nuestro código, entonces tenemos que ir tratando de mejorarlo, ¿verdad? De refinarlo. Refinamiento y modularidad son conceptos cercanos al concepto de abstracción. Exactamente, están completamente coaligados esos tres conceptos. La abstracción de datos, ¿verdad? Que es la colección identificada de datos que describe un objeto de datos. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer una buena abstracción de datos? Y digamos que queremos anotar también eh, en un sistema de alumnos en qué ciudad vive. Bueno, sería muy poco inteligente crear un campo que se llame ciudad. Y que si tengo, no sé, 10 alumnos que viven en Asunción, siempre tengan que estar escribiendo Asunción, Asunción, Asunción. Después tengo 100 alumnos que viven en Fernando de la Mora, que ya es bastante escribir. Entonces escribió Fernando de la Mora, Fernando, siendo no. No, no, así no podemos trabajar. Tenemos que hacer qué cosa, creamos una tabla de localidades y de esa manera, ¿verdad? En esa tabla de localidades le damos un código a la ciudad, a cada ciudad. Por lo tanto, si le vamos a dar, ¿verdad? Un código de Asunción, le vamos a llamar código 1. El asunceno por delante, como siempre, ¿verdad? Y bueno, el código 2 le vamos a dar a Fernando Lamora, el código 3 a Lambaré y así sucesivamente. Entonces, en vez de estar cargando Asunción, ¿qué voy a cargar? Voy a cargar 1, ¿verdad? Y eso en mi tabla de ciudades ya sabemos qué significa Asunción. En vez de cargar Fernando de la Mora para un alumno que vive ahí, ¿qué voy a cargar? Y voy a cargar el código 2, ¿verdad? Y así sucesivamente. Abstracción procedimental es la secuencia identificada de instrucciones que tienen una función especificada y limitada. Es un programa, es un código, ¿verdad? Así de sencillo. Abstracción de control, mecanismo de control del programa sin especificar los datos internos. Refinamiento sucesivo. Primero, seleccionar el problema. Generalmente el sistema completo, pero siempre hay que aplicar a lo que vimos recién, ¿verdad? Cuando hablamos de un sistema, ¿qué tenemos que hacer? Dividirlo en partes, ¿verdad? ¿Y qué sería dividirlo en partes? Dividirlo en subsistemas. Luego, determinar los componentes de este problema o parte del problema mediante un paradigma de diseño. Tercero, describir las interacciones entre los componentes. Y luego ahí tenemos un proceso de iteración, ¿verdad? Que es repetir los pasos 1 hasta el 3 hasta que se verifique el criterio de finalización. Objetivo. Cada pieza en el mismo nivel de detalle. Cada pieza resoluble independientemente. Se pueden combinar piezas para resolver el problema original. Bueno, ¿cómo podemos entender eso de combinar piezas para resolver el problema original? Y es, por ejemplo, cuando tenemos en un programa de carga de datos una subrutina que me valida la fecha de nacimiento del alumno, por mencionar, ¿verdad? Esa misma subrutina me va a servir a mí para validar, por ejemplo, en que se rindió el examen, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué es lo que hay que validar en una fecha? En una fecha hay que validar que nos permita que se ingrese 31 de abril. ¿Por qué no? Y porque abril tiene 30 días nomás, ¿verdad? Que hay que validar también. Y bueno, por ejemplo, si estamos en febrero, ¿verdad? En este año, bueno, se puede aceptar que entre el 29 de febrero
del 2020 porque es bisiesto. Sin embargo, no se puede aceptar 29 de febrero de 2019 porque 2019 no fue bisiesto. ¿Qué facilita la modularidad? Primero, ¿verdad? La extensibilidad. Significa eso que estamos, ¿verdad? En vez de escribir y escribir y escribir, estamos haciendo programas más sencillos, más cortos, ¿verdad? Y fácil de ser después modificado. Reusabilidad, ahí está demasiado claro el término, ¿verdad? Es la posibilidad que tenemos de usar, ¿verdad? En varios programas algo que nos sirve, ¿verdad? Una rutina que creamos. Por ejemplo, una validación de fecha. Portabilidad, ¿verdad? Es para que podamos de alguna manera utilizarlo en cualquier plataforma. En ese sentido, por ejemplo, Java es multiplataforma, al igual que Python, ¿verdad? Eh, Vos trabajas con Java, con Python y eso te va a funcionar en prácticamente cualquier plataforma. La calidad de los diseños software mejora la separación de aspectos, permite reducir la complejidad del sistema global mediante arquitectura software descentralizada, incrementa la escalabilidad mediante el soporte al desarrollo independiente y concurrente por varias personas. Ese concepto de escalabilidad debemos tener bien en claro a qué se refiere. Y bueno, creamos un sistema hoy que está funcionando perfectamente. Bueno, si hablamos de escalabilidad, ese sistema tiene que estar preparado para que siga funcionando perfectamente de aquí a 5 años. Eso significa que tiene que permitirnos hacer modificaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién no nos dice que el próximo año el gobierno ya deje de utilizar este 5% de IVA para algunos productos y ya generalice el IVA para todo a un 10%? Bueno, si tuvimos una buena escalabilidad, entonces en nuestro sistema eso tiene que ser fácil de cambiar, ¿verdad? Normalmente, bueno, si vos tenés productos que se venden a 10%, le puedes poner, ¿verdad? Un código, 1, IVA 10%. Pero si paga 5% de IVA, le pones código 2. En ese caso ya va a desaparecer el código 2 y va a quedar todo como código 1 porque ya todos van a pagar 10%. Entonces, escalabilidad es la posibilidad que vos tenés de que tu sistema vaya, ¿verdad? Creciendo, vaya pudiendo ser modificado en el transcurso del tiempo. Como decía Darwin, ¿verdad? ¿Quién es el que va a sobrevivir? Y no es el más inteligente ni el más fuerte. No, es el que mejor se vaya adaptando a los cambios, ¿verdad? Y esa tiene que ser justamente la característica número uno del informático moderno, ¿verdad? ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? Porque acá cada día aparecen, ¿verdad? Nuevas cosas, nuevas tecnologías que nos obligan a nosotros a reciclarnos, ¿verdad? Para comenzar de cero otra vez. En mi caso particular, en un momento dado tuve que familiarizarme con el Linux. No tenía ni noción de lo que era Linux, hasta que empecé a investigar su origen, cómo se creó, ¿verdad? Hice instalar, me acuerdo muy bien, ¿verdad? Una distribución Red Hat, ¿verdad? Y empecé ahí a mirar y me di cuenta, ¿verdad? Que en realidad, hablando así mal y pronto, el Linux, para mí particularmente, es mejor que el Windows, pero es mi opinión muy personal. Ahora vamos a definir un poco el concepto de cohesión, ¿verdad? El concepto de cohesión es que, por ejemplo, ustedes 7 o 8 alumnos que están, bueno, trabajen en equipo, se ayuden, ¿verdad? Que estén ahí siempre comunicándose, si tienen alguna duda, consultándose. Eso es, digamos, un equipo bien cohesionado, ¿verdad? Y bueno, ¿qué características tiene la cohesión de un sistema? Es funcional, es secuencial, debes tener facilidad en la comunicación, procedural, temporal, lógica y coincidencia. Seguimos. Propiedades que deberán especificarse como parte de un diseño arquitectónico. Un segundito, voy a revisar algo. No quiero ver qué pasó con tu notebook. Por favor. Seguimos. Propiedades que deberían especificarse como parte de un diseño arquitectónico.
Propiedades estructurales. Define los componentes de un sistema, módulos, objetos, filtros y la manera en que estos componentes se empaquetan e interactúan unos con otros. Propiedades extrafuncionales. La descripción del diseño arquitectónico deberá ocuparse de cómo la arquitectura de diseño consigue los requisitos para el rendimiento, capacidad, fiabilidad, seguridad, capacidad de adaptación y otras características del sistema, ¿verdad? Esto segundo es, digamos, una de las cosas más difíciles de lograr porque es medio difícil poder prever cuestiones extrafuncionales, ¿verdad? Cuestiones que están, digamos, fuera de nuestro control. Ahí está, un ratito. Salte una diapositiva. Ahí está. Perfecto. Bueno, vale un trago de agua, claro. Tenemos un titulito ahí bastante denso arriba en nuestra pantalla. Fundándose en el concepto de arquitectura conceptual de Hofstadter y North y en un modelo de vista similar al modelo arquitectónico de Microsoft, el ABD, administrador de base de datos, describe el sistema en función de los principales elementos y las relaciones entre ellos. Y el proceso se basa en tres elementos. Entonces acá ahora Microsoft metió la cuchara y bueno, y también hizo su pequeño aporte para nuestra disciplina. Uno, la descomposición de la función, ¿verdad? Usando técnicas bien establecidas de acoplamiento y cohesión. Dos, la realización de los requerimientos de calidad y negocios a través de los estilos arquitectónicos. Tres, las plantillas de software, un concepto nuevo que incluye patrones que describen la forma en que todos los elementos de un tipo interactúan con los servicios compartidos y la infraestructura. Bueno, un segundito, por favor, ya vamos a continuar. Bueno, cuando hablamos de plantillas de software, ¿verdad? Ese término, ¿verdad? Es lo que me estaba llamando la atención, ¿verdad? Permiten crear páginas web simples a bajos costos. Y estas plantillas, ¿verdad? Son las que utilizan mayormente los programadores en este momento. Ese término me había llamado la atención, ¿verdad? Y también estoy viendo que hay plantillas gratuitas de software y todo ese tipo de cosas. Eso obviamente después ustedes pueden googlear, que es lo que yo acabo de hacer, sinceramente hablando. Bueno, el término AS se ha usado en exceso y esa es la realidad, ¿verdad? Es como una moda que se empezó ahí a hablar de arquitectura de software. Todo el mundo hablaba de arquitectura de software, pero al final nadie exactamente sabía qué es lo que realmente era. Es más o menos lo que pasó acá, creo que ya con el tema del Uber, ¿verdad? Se armó un gurú ahí, ¿verdad? Con el tema del Uber, era una moda, ¿verdad? Pero ahora la gente se está dando cuenta que al final te cobra igual más real que los taxistas, por ejemplo, ¿verdad? Pero tenemos una diferencia, no es que yo le defienda a los taxistas. Vos sabés que si te vas en un taxi, un chofer profesional el que te está llevando a tu lugar de destino. Y con el tema del Uber no sabes realmente qué te puede tocar, ¿verdad? Y ya hubieron problemas, ¿verdad? Acá con la gente de Uber en cuanto a servicios. Y en Estados Unidos, bueno, háganse de tiempo y googleen, ¿verdad? Tienen miles de demandas, ¿verdad? Por violación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese no es nuestro negocio. Vamos a continuar. Hay referencias a las siguientes clases de arquitectura: específica de dominio, mega programación,
destinatario, sistemas, redes, infraestructura, aplicaciones, operaciones, técnica, conceptual de referencia, ¿verdad? Bueno, fíjense entonces las clases de arquitectura que hay. Es como las corrientes, ¿verdad? Toda esa terminología, ¿verdad? Que está ahí, ¿verdad? Definido en un solo párrafo. Y que hay que ir, ¿verdad? Leyendo despacito, ¿verdad? Para tratar de entenderlo mejor. ¿Qué pasó en el 2000? Y la arquitectura de software estaba en la cresta de la ola. Es como la moda que recién estuvimos hablando, ¿verdad? Bueno, una época vino acá el tema del pádel, ¿verdad? Todo el mundo está con el tema del pádel. Bueno, ¿y qué pasó después? Y nada, es una moda que pasó. Algunos se quedaron, ¿verdad? Con el tema, pero después ya nadie le dio bolilla. Por momentos daba la impresión de haberse convertido en una moda que prometía más de lo que se podía realizar. Aunque se corría el serio riesgo que la arquitectura de software terminara confundiéndose con los ADL, ¿verdad? ¿Qué son los ADL? Lenguaje para la definición de agentes y con el diseño. El diseño, ¿qué es lo que es? Y representa a las tuercas y tornillos que ensamblan una pieza de software. Acuérdense que en un automóvil, si nosotros, ¿verdad?, desajustamos las tuercas y los tornillos, vamos a tener problemas cuando el vehículo esté en movimiento. La misma cosa va a ocurrir en el diseño del software, ¿verdad? Si esas tuercas, ¿verdad?, informáticas no están bien ajustadas, el sistema va a caer, ¿verdad? El sistema no se va a utilizar. Y hay varios ejemplos acá de instituciones públicas que compraron software del extranjero por millones de dólares, ¿verdad? Porque en realidad eran negociados nomás, ¿verdad? A diario estamos leyendo eso por la prensa. Siguiendo, trata de temas muy conocidos como patrones de diseño, ¿verdad? Frameworks. ¿Qué son los frameworks? Módulos de software concretos que pueden servir de base para la organización y el desarrollo del software. Y otros temas de desarrollo diario. Y acá algo muy importante, la deuda técnica. Bueno, el programador que haga un sistema informático que no tenga una deuda técnica, a ese hay que darle un premio Nobel, ¿verdad? Sinceramente, ¿qué es la deuda técnica? Bueno, ahí tenemos una definición, ¿verdad? Dice que cuando no se dispone de tiempo ahora para hacer las cosas bien, así que se codifica una solución justo a tiempo y esperamos poder usar algo de tiempo en el futuro para arreglarlo, cosa que en realidad nunca ocurre. Bueno, significa que tenemos ya la presión de los jefes, ¿verdad? Significa que ya debemos mostrar resultados. Entonces, volviendo al ejemplo ese de, por ejemplo, bueno, ya no voy a tener tiempo de crear una tabla de ciudades. Yo voy a escribir, voy a dejar que el operador escriba nomás ya la ciudad. Total, a mí, que yo no soy yo el que va a escribir. Y bueno, y el pobre operador, cada vez que carga el dato de un alumno nuevo y le pide ciudad, tiene que escribir Asunción, Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso. Esa es una deuda técnica, ¿verdad? Que si no subsanaste en el problema, en la parte de diseño y dejaste nomás así, ¿verdad? Bueno, después ya te va a costar solucionar ese problema, por no decirte que te va a ser imposible, porque significa que primero tenés que cambiar ese campo en donde está la ciudad, ¿verdad? Y donde, un campo donde cargas una ciudad tiene que ser un campo, es un campo alfabético. Sin embargo, si vas a pasarlo a una tabla, ¿verdad?, de campo alfabético, tenés que pasarlo, ¿verdad?, a un código que tiene que ser numérico, ¿verdad? Entonces vas a tener que hacer un nuevo programa que vaya transformando, ¿verdad?, cada ciudad en el código que le corresponde. Ahora bien, ¿qué pasa si hubo errores de digitación por parte del que cargó la información? Por ejemplo, en una parte al alumno Juan Pérez Asunción cargó sin acento. Después a otro le cargó con acento, ¿verdad? A otro le cargó en minúsculas, a otro le cargó en mayúsculas. Tenemos 4 problemas ya ahí, ¿verdad? Que así nomás no van a solucionar. Tenés que, ¿verdad?, hacer un programa
que lo que está en minúscula con una función te pase a mayúscula. Y lo del acento no sé cómo vas a solucionar. Tienes que empezar entonces haciendo, ¿verdad? Usando una función para manejo de cadena en donde vas recorriendo letra por letra la palabra y si detecta que no tiene acento, entonces tenés que hacer por programa que le ponga el acento, ¿verdad? Una locura, realmente una locura. Pero en la práctica, a decir verdad, siempre queda alguna pequeña deuda técnica, ¿verdad? Pero no es por que el informático sea irresponsable, sino que normalmente ya es por presiones, ¿verdad? De los líderes, los gerentes, etcétera. Muy bien. Y acá está el problema, ¿verdad? Acá está la situación, ¿verdad? La deuda técnica, un aspecto incomprendido por los administradores, ¿verdad? De balde vos le vas a querer explicar a los jefes, ¿verdad? Que es mejor hacer tal cosa por tal otra cosa, pero que va a necesitar más tiempo, ¿no? Ellos no quieren saber nada, ellos quieren resultados. Y bueno, entonces muchas veces, ¿verdad? No tenemos otra opción. Por eso, ¿verdad? ¿Qué fundamentación tenemos al respecto? Los errores que cometes hoy por apurar un proyecto causan entropía que se agrega a nuestro software. La entropía es una medida de la complejidad. Y si agregamos complejidad hoy por hacer una solución justo a tiempo, vamos a tener que pagar algún precio durante el resto de la vida del proyecto. Acá hay algunos términos, ¿verdad?, que tenemos que ir un poco estudiando mejor. Primero, el concepto de entropía, ¿verdad? Segundo, el concepto de justo a tiempo. Bueno, vamos por lo de justo a tiempo. Justo a tiempo es una técnica de trabajo que fue inventada por la Toyota de Japón. ¿Y en qué consistía? Consistía en que sus proveedores, ¿verdad?, les envíen, ¿verdad?, lo que ellos necesitaban para fabricar su auto en el momento en que se iba a hacer nomás ya la producción. ¿Por qué? Y porque en Japón, ¿verdad?, no hay mucho espacio para almacenar. No es como acá que vos podés tener un depósito de 4 hectáreas, ¿verdad?, ahí en Upané, ahí frente a la ruta. No, en Japón vos no tenés esa posibilidad. Entonces la Toyota dijo, bueno, no tenemos nosotros forma de guardar las cosas, los insumos en un depósito. Bueno, y le vamos a decir a nuestros proveedores, bueno, que nos envíen solamente para el momento en que vamos a necesitar para la cuestión. Y ese es el concepto de justo a tiempo, o just in time, podrían encontrar ese concepto en los otros libros, ¿verdad? Y después está el concepto de entropía. Voy a avanzar, creo que eso está acá, ¿verdad? Bueno, si ustedes leen, googlean entropía, ahí le va a aparecer concepto de termodinámica y compañía limitada. Pero tomo el concepto de entropía en base a lo que aprendí en la teoría general del sistema, ¿verdad? ¿Y cuál es el concepto más sencillo de entropía? Y les vuelvo a decir, es lo que definía la teoría general del sistema. Es la tendencia que tiene un sistema a caer en un caos, ¿verdad? Caos tiene que decir, y anarquía, cuyo resultado final puede ser la destrucción del propio sistema. Y acá hay un ejemplo tirado de los pelos, ¿verdad? Pero que, digamos, es muy sencillo, ¿verdad? Un cubito y es lo que voy a poner en un vaso. De acuerdo a la temperatura, ese cubito se va a ir derritiendo, ¿verdad? Y va a desaparecer ese cubito, y eso es una entropía, ¿verdad? Ahora, hay grados de entropía que son mucho más graves, ¿verdad? Un grado de entropía que ojalá no se dé en nuestro país es, por ejemplo, que haya un estallido social porque la gente ya quiere salir a trabajar, pero tenemos que seguir por otro lado, ¿verdad?, preservando la salud de los ciudadanos y seguir con esta cuarentena, ¿verdad? Eso es un estado de entropía. Y lo contrario a la entropía, ¿verdad?, es algo que se llama, que no está en el material, homeostasis, ¿verdad? Y homeostasis es cuando todo lo que está ocurriendo en el sistema está equilibrado, hay armonía, todo funciona perfectamente, ¿verdad? Eso quiere decir homeostasis. Son términos propios de la teoría general del sistema. Y después está, ¿verdad?, el problema de la irreversibilidad, ¿verdad? Significa que una vez que si no solucionaste el problema en su momento,
entonces ya no hay caso, ¿verdad? Y ahí tenemos la definición, ¿verdad? La irreversibilidad afecta tanto a la arquitectura como al diseño, aunque sus efectos son más comunes y graves al nivel de arquitectura. El punto central es que en un momento, perdón, el punto central es que en el momento en que, perdón, el punto central es en qué momento tomar la decisión de solucionar este inconveniente. A veces esa decisión nunca se toma y la aplicación queda con esa problemática de manera permanente. Entonces ahí tenemos ahora la deuda técnica, qué efecto puede tener en un sistema, ¿verdad? Ya se volvió irreversible, ya no tiene solución y bueno, y tenés que seguir usando nomás ya tu sistema de esa manera. Por más que no sea lo más eficiente ni, ni sea lo mejor, ¿verdad? Para la organización propiamente dicha. Y acá, ahora estamos ya concluyendo, ¿verdad? La sesión de hoy y tenemos ahora bien definido de manera sintética la diferencia. El diseño arquitectónico define la relación entre los elementos estructurales principales del software, los patrones de diseño que se pueden utilizar para lograr los requisitos y las restricciones que afectan a la manera en que se puedan aplicar los patrones de diseño arquitectónico. Una arquitectura de software es el producto de trabajo de desarrollo que ofrece la mayor inclinación a invertir en lo que se refiere a calidad, planificación y coste. En síntesis, ¿verdad? Uno conduce al otro, ¿verdad? Es como un proceso de simbiosis, ¿verdad? Que se dan entre ambos aspectos, ¿verdad? ¿Qué es simbiosis en la naturaleza? Y hay casos raros en la naturaleza en donde, por ejemplo, está la vaquita, ¿verdad? Que, bueno, tiene algunos bichitos ahí en el lomo, pero hay un pájaro que siempre viene, ¿verdad? Y le soluciona su problema, ¿verdad? Se sube en su lomo, porque come los bichitos y la vaquita está feliz, contenta, y el pajarito también, ¿verdad? Porque se alimenta. Y ese es el concepto de simbiosis, ¿verdad? Es como, digamos, dos géneros diferentes, dos especies diferentes pueden interactuar para, digamos, ayudarse entre sí. Y bueno, acá estamos finalizando, ¿verdad? La sesión corresponde a 2 semanas esto, ¿verdad? Y bueno, si hay alguna consulta que hacer, estamos a las órdenes. Acá veo que escribieron algo en el chat. Pueden abrir su micrófono y entonces estoy acá, señores. Ah, no hay duda. Perfecto. Esto va a quedar grabado, como les dije. Voy a un ratito. Voy a